Bueno, Colonia, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación, A amigo y ustedes. socio. Y bueno, eh, pues arrancar con la pregunta de siempre, un poquito la trillada, pero es creo que necesario como para introducir y conocer eh, en qué, en qué y cómo te mueves, ¿no? Un poquito por qué el cine, por qué, de dónde nace esta inquietud. Mm. Pues el camino que yo he tenido en realidad ha sido muy no rectilíneo, o sea, ha tenido como muchas curvas y desvíos. De hecho, yo he empezado a estudiar arquitectura cuando tenía como 20 años, más o menos. Y bueno, por algunos motivos familiares no pude continuar, aunque me gustaba mucho. Y otro grande sueño que yo tenía era la filosofía. Entonces me inscribía en la Facultad de Filosofía en Nápoles, en Italia. Y de ahí sentí que sí era de verdad un gran amor y algo que me apasionaba muchísimo. Y de hecho como que empecé a ir muy, muy rápido, como que daba un montón de exámenes y materias por semestre. Y un día como conocí a un profesor que hablaba muchísimo de estética y de estética de la imagen. Y me di cuenta que sí, la filosofía era muy importante para mí, pero había algo de la creación plástica y artística, ¿no? Que yo sentía que me hacía falta. Y él me presentó, me dijo, si quieres hay una fotógrafa que ya era una artista en Nápoles, que está buscando un asistente, una fotógrafa de fotografía fija. Y entonces me dijo, si quieres, tú puedes hacer su... Pregúntale si necesita un asistente, si le puedes llevar las maletas, ¿no? Yo tenía como 21 años más o menos. Y entonces empecé a trabajar por esta fotógrafa, que de verdad era una maestra, ha sido una maestra extraordinaria. De hecho, ella me enseñó todo lo que actualmente yo sé de fotografía fija. Y de ahí empecé a sentir cómo en la vida algo que nos hace falta es una persona que te enseña a mirar. O sea, yo en la universidad estaba aprendiendo a pensar, pero no tenía una formación acerca de la mirada, ¿no? Del mirar. Y sí, esta persona, que se llama Rafaela Mariniello, ella me enseñó a mirar, o sea, cómo, porque ella hace fotografía de arquitectura y de paisaje. O sea, cómo en un lugar tienes que regresar a varias horas en diferentes temporadas y cómo lo puedes mirar desde varios puntos de vista, y desde arriba, desde abajo, con una sombra diferente. Y además ella trabajaba con un sistema de exposición muy particular, hacía exposiciones de 15-20 minutos, ¿no? Para una foto. Entonces en la misma exposición de la fotografía cambiaba la luz. Y esto de repente me abrió un universo, ¿no? El universo de la imagen. Y entonces yo todavía era estudiante de filosofía, decidí de especializarme en estética. O sea, empecé como a leer mucho más acerca de la imagen, el poder de la imagen, y, y ya decidí que esto era mi camino, sí la filosofía, pero la filosofía de la imagen. Y en este entonces también empecé a ver las películas de tres autores que me han como, Tan ¿no? marcado. Marcado, enamorado, y pienso en muchos estudiantes, porque de hecho cuando hacemos los exámenes de ingresos a la web, hay uno Son que bastante. siempre recurre, Ok. que es Stanley Kubrick. O sea, en este periodo yo empecé a ver las películas de Kubrick desde la primera hasta la que entonces era la penúltima película que le había hecho. Y de ahí yo sentí, ok, la filosofía puede ser expresada a través de la imagen. O sea, yo sentía que cada obra de Kubrick tenía este poder filosófico e imaginativo. Y de ahí empecé a pensar, ok, el cine es algo que me gusta, pero yo nunca había pensado de hacer una escuela de cine, ¿no? Además, en Nápoles no había, en este entonces no había escuela de cine. De hecho, en Italia es raro, pero aunque es un país muy cinematográfico, en este entonces la verdadera escuela de cine estaba en Roma, en Cinecittà. Entonces, yo sabía que no podía ir a estudiar por cuestiones económicas y también porque estaba haciendo filosofía. Pero empecé como a interesarme mucho más al cine y de ahí empecé a mirar las películas de Fellini y de Pasolini, que son otros dos grandes como autores que tienen este imaginario muy fantasioso, ¿no? Los dos, o sea, Pasolini muy realista, de todo el universo del postguerra italiano, y Fellini este universo muy barroco, muy fantasioso, muy del transformar la vida de la gente de la calle en algo
de musical casi, ¿no? Entonces, fue en este momento que yo empecé a interesarme al cine no solo como placer, sino como un hacer, ¿no? Pero de verdad no sabía nada, o sea, no sabía ni cómo era una cámara de cine, obviamente no había el digital. Empecé a buscar un poco y había que comprarse una computadora que tenía una tarjeta, esta tarjeta una entrada análoga, había que buscar una cámara que podía ser, o sea, era una cosa muy complicada, ¿no? O grabar en película, porque estas eran las dos opciones, o las cassettes, pero había todo un sistema muy complicado para poderla... ¿Más o menos en qué estamos? ¿En qué fechas? Era 2000, como 2003, 2004 más o menos, Okay. si no me equivoco. Ajá. Y entonces pensé, ok, no, me parecía inalcanzable como cosa técnicamente, además no tenía de verdad concepción de cómo se hacía, continuaba yo a trabajar por esta fotógrafa, entonces sí, ya había ya un camino, ¿no?, establecido en la fotografía, pero en el cine era solo como una idea lejana. Y después acabé de estudiar filosofía, ya me titulé y gané como una especie de convocatoria para ir a hacer una residencia de artista en París. Y llegado a París, descubro que en Francia la vida para un artista es mucho más fácil que en Italia. O sea, mientras en Italia yo era el asistente de esta fotógrafa durante años, en Francia de repente descubrí que había festivales para los jóvenes artistas, galería para los jóvenes artistas. Entonces, por la primera vez empecé a exponer mis obras, a poderla vender también, ¿no?, a tener ya una ganancia de esto. Y guardaba un poco este sueño del cine como en un cajón, ¿no? Empecé a hacer unas videoartes gracias a la ayuda de algunos amigos que sí tenían más conocimiento en el cine, pero ahí quedaba la cosa, como que se quedaba un poco como una frustración, de hecho. Y de hecho la frustración nació también de una cosa económica, o sea, algunas veces pensé, porque mi familia no me apoyó, ¿por qué no me llevó a Roma a estudiar cine? Yo quería, pero sabes, cuando uno empieza también a un poco a distorsionar el camino de las cosas, ¿no? Hasta que ya habían pasado como 3, 4 años que yo estaba en París y tuve la posibilidad de ir a Brasil por otro proyecto y ahí por la diferencia entre el euro y la moneda allá, que es el reais, los reales, podía yo pagarme una escuela de cine. Entonces yo accedo al mundo del cine. En Brasil. En Brasil, Okay. por mí mismo en Brasil, en la Academia Internacional de Cine de Río de Janeiro. Allí estudié y me dieron la posibilidad de ya entrar en maestría, porque yo ya tenía el título de doctor en filosofía en Italia. Y como pude demostrar que ya tenía también mucho conocimiento en la fotografía, me dieron chance de entrar directamente a la maestría. Y pregunta, porque también pasa mucho aquí en México, creo, que vemos mucho Europa, ¿no? O sea, de repente desde México vemos España como tal, ya sea Madrid, Barcelona, Valencia, Italia, Florencia, Londres, Francia, ¿no? Así como escuelas de cine, ¿no? Y volteas a Argentina, Chile, pero Brasil no había tocado escuchar, ¿no? Como esta inquietud de... Sí. Y no sé si es por cultura o qué sucede, que al revés, que entonces europeos, pues sí, puede haber de este lado una opción, ¿no? Sí, yo no fui a Brasil con la idea de hacer una escuela de cine, o sea, no fui buscando una escuela de cine en Brasil, porque efectivamente, por ejemplo, yo ya había escuchado hablar de la escuela de Cuba, por ejemplo, ¿no? Más bien lo que pasó es que yo ya tenía varios amigos brasileños que había conocido en París, y entonces fue una transición que se hizo a través de algunos amigos. Entonces no fue no fue una búsqueda directa, sino que, ok, tengo la ocasión tengo amigos que me apoyan y que están allá, puedo vivir en sus casas. Ese era como un arreglo, un arreglo de voy en otro país y no sabía hablar portugués además, entonces voy a llegar, no conozco a nadie, preferí ir en un lugar en donde tenía ya algunos amigos
que ya conocía muy bien, podía estar en su casa, o sea, tenía unas comodidades que me permitieron ir allá. Ahora, lo que tú dices también pienso que es debido a la lengua, ¿no? Es como el único país en América Latina como que habla portugués. Claro, que Entonces, sería más complicado tal vez. sí, puede ser que hay como un destaque un poco, como que se conoce más entre ellos los países hispanofónicos, que puede ser que Brasil está un poco a un lado. Pero hay películas brasileñas como Central do Brasil, ¿no? O todas las ciudades, todas las historias de favelas también. Que No, son y que es o sea, realmente sí lo considero un ícono Brasil, o sea, Latinoamérica, una gran fuerza que tiene el cine brasileño, ¿no? O sea, sí es fuerte, vaya. Pero como estudiante tal vez, las primeras opciones, creo que es más Cuba, antes de Argentina creo que Cuba, es Sí. como sí o sí, ¿no? Escuela de los Baños. Sí. Y entonces lo divertido, y siempre lo hablo a mis estudiantes, es que si en un momento de mi vida hubo una frustración, o sea, si en un momento de mi vida yo estaba como pensando, ¿por qué estudié filosofía? ¿Por qué no fue como más testarudo a ir hacia el cine? ¿No? ¿Por qué no fui directo? Hoy en día me doy cuenta que no fue, en realidad no fue un camino ideal, porque todos los proyectos que escribo están llenos de filosofía. O sea, si yo no hubiera estudiado filosofía, si yo hubiera hecho directamente cine, probablemente tendría muchas menos cosas que decir a través del cine. Entonces yo siento que esto en realidad se ha complementado muy bien. O sea, la formación filosófica con la formación fotográfica y cinematográfica han encontrado como una especie de armonía. Pero esto lo he entendido después, ¿sabes? Como cuando te volteas a ver todo lo que estás antes, cuando estabas adentro no lo veías y después solo cuando estás un poco afuera, ¿no? Te das cuenta que esto tuvo un sentido, ¿no? Esta cosa. De hecho, algunas veces me doy cuenta que las personas que solo tienen esta convicción del cine al 100%, ¿no? Y no leen literatura y no ven otras cosas y no van a ver exposiciones de pintura, escultura, y siento que le falta algo, ¿no? Como que... Por ahí dicen, ¿no? Que para dirigir no hace falta estudiar, sino más bien voltea a otras áreas, ¿no? Voltea a la música, al teatro, ¿no? Sí. Y la arquitectura también. Claro, y te da, creo que la arquitectura o el diseño, bueno, en mi caso, te da como esta cierta regla, te enseña a ver, a observar, a mirar, ¿no? Que a veces por la inexperiencia es así como muy rápido, o sea, lo sientes, no en todos los alumnos, pero siento que a veces se necesita como mucho bagaje, ¿no? Cultural. La vida misma, ¿no? O sea, la vida misma te va llevando a cosas. Y cuando te montas enfrente a dirigir, ese bagaje es tesoro, ¿no? De ahí nacen muchas cosas. Sí. Creo que a veces los chicos, insisto, no todos, pero les falta como, ¿no? Esta cancha, este recorrido. Es también una cuestión de tiempo. Yo siento que la gestión del tiempo ha cambiado. O sea, que ahora de verdad hay menos tiempo. Claro. ¿No? O sea, estamos convencidos que toda la tecnología nos ayuda a tener más rápidas las cosas, pero en realidad no es que que hacemos menos cosas, hacemos más cosas porque son más rápidas, pero esto nos quita más tiempo, ¿no? Y entonces ya siento que es una cuestión de sociedad. No sé si es una cuestión de ellos que quieren alcanzar las cosas rápidamente. Es que las cosas tienen que ser rápidas, ¿no? Ahora. Claro. Bueno, y está en el cine, ¿no? También la manera de rodar. ¿Y cómo llegas a México? ¿Cómo después de Brasil? A México, bueno, después de Brasil en realidad regresé a París y tuve la suerte, pero una suerte que uno busca también, de trabajar en una película en Italia, o sea, directamente en un largometraje. Tuve esta suerte de entrar directamente en un proyecto grande, porque un realizador italiano estaba haciendo un proyecto en Francia y nos conocimos a través de mi hermano y él le encantó el universo que yo tenía en varias cosas, en fotografía, en filosofía, y me dijo, mira, voy a hacer una película el próximo año y no quiero un asistente de dirección de formación, asistente de dirección, porque quiero que sea alguien que entienda mi película. Además, él era un antropólogo que había hecho mucho documental y esta era su primera película de ficción.
Y me dijo, yo quiero a alguien que tenga esta mirada filosófica y que me entienda. Entonces yo fui su asistente de dirección y esto me abrió, porque sabes, hay una diferencia enorme entre el estudiar y estar en un rodaje. Y esto fue una experiencia enorme y tuve mucha suerte, ¿no? a empezar por ahí. Y después de ahí, bueno, trabajé en otros proyectos en Francia. Y en Francia, cuando acabé el rodaje de una película, que es un mediometraje, y conocí a mi novia actual, Montse, y ella estaba haciendo su maestría en París, y entonces, estaba haciendo su licenciatura. Acabada la licenciatura, ella me dijo, mira, tengo que regresar, voy a empezar probablemente una maestría en México. Entonces, como que yo sentí que la cosa estaba rara, o sea, había empezado esta relación, nos estábamos entendiendo bien y algo como que se estaba cortando de una manera fea. Y entonces tomé la decisión loca de dejarlo todo y venir aquí en México. Pero como ya tenía una experiencia de vivir en otros países, pensé también, no puedo ir allá y cargar a ella de la responsabilidad de que yo estoy dejando todo para ir allá. Entonces vine con una idea de proyecto. Había acabado una película en París. Esta película tenía una abertura a que, casi como si fuera una serie, a que se hiciera un segundo episodio. Y entonces de repente se abrió como una perspectiva. Dije, qué bueno, que tengo esto que he hecho en Europa, me gustaría hacer algo en América y probablemente en Asia. Y entonces dijo, ok, sabes que yo vengo porque tenemos una relación y vamos a continuar esto, pero no te preocupes, si algo pasa, yo también tengo un proyecto, ¿no? Okay. Entonces esta fue la idea, ok, voy a México para estar con mi novia y también para como completar este proyecto, que de hecho es un proyecto que todavía no se completa, está como cocinándose, ¿no? Todavía. Pero en realidad estas son las dos causas, o sea, antes de todo mi novia y después el hecho de empezar esta película que se llama Eterno Retorno, que ojalá el próximo año se pueda hacer. Y ahí llega la academia, me imagino. Cuando llegas a México, sí. empieza... Cuando llego a México, después de casi un primer año, hace ya 5 años que estoy aquí, después de un primer año que viví muy bohemiamente con todos los ahorros que yo tenía de esta película hecha en Italia, pues se me acabó el dinero, ¿no? Entonces de repente dijo que hay que también empezar a trabajar y de ahí empecé a entrar en contacto con varias universidades. Empecé en la UVP, después en Cinema, en la UDLAP y después llegué a la UAP. Entonces como que de ahí empezó un poco también esta participación en la universidad, que para ser sincero ha sido una escuela para mí. O sea, yo algunas veces pienso que ojalá se consiga hacer mi película. Sin embargo, si no consigo esto, en realidad yo he aprendido un montón de cosas siendo profesor. O sea, todo lo que he enseñado a mis estudiantes, sí, la mayoría de las cosas ya las sabía, pero en realidad esto se ha complementado de todo un universo, porque una cosa es saber, una cosa es enseñar, ¿no? Y entonces yo he aprendido al mismo tiempo que he dado clases, he aprendido un montón de cosas de mis estudiantes, de la relación con ellos y de la diferente perspectiva, ¿no?, que hay aquí. ¿Y cómo se ve es también pregunta cliché, pero cómo se ve el cine desde allá, o sea, Europa tal vez, a acá? O sea, ¿cómo se ven las películas mexicanas? La concepción del cine mexicano, ¿no? O sea, estas etiquetas que ponemos, ¿no? En Italia, cuando yo era niño, veía muchas películas del Santo, que yo ni sabía que eran mexicanas en realidad. Okay. Pero sí, tengo un recuerdo muy fuerte de todas estas películas, El Santo contra la momia, El Santo contra Drácula, todas estas, ¿no? Entonces, cuando yo descubrí que esto era cine mexicano fue cuando llegué aquí, ¿no? Cuando llegué aquí, de repente me proponen, oye, ¿quieres dar una clase de cine mexicano? Y digo, es que yo no sé mucho de cine mexicano, tuve que prepararme, estudiar y de repente veo las películas que yo había visto en Italia cuando era niño, ¿no? Todas las de María Félix. O sea, tenemos, yo pienso, en cuanto a extranjeros, por lo menos italianos, tenemos una idea del cine mexicano como un cine en blanco y negro. Después
¿no? También tenemos toda la referencia de Figueroa, que yo no sabía que era mexicano tampoco, pero sí conocí estas películas. Entonces una fotografía increíble, ¿no? Estos contrastes muy fuertes, estos cielos increíbles, estos paisajes rurales magníficos, ¿no? Que están aquí. Y después vi como otras películas más contemporáneas, tipo había visto una película de Amat Escalante y que no sabía que era mexicano tampoco. ¿Sangre? ¿La primera? Sí. Y me pareció como muy cruda, o sea, me dio tristeza, como un universo triste, ¿no? Y cuando empecé a ver algunas cosas aquí en México, entendí este universo, ¿no? Entendí el por qué así, este silencio, y entonces como que yo siento que desde el extranjero tenemos una idea del cine mexicano como un cinema muy estético, muy fotográfico, y puede ser que esta idea se arruina por todo lo que también nos llega de las telenovelas, porque también cuando se piensa en México se piensa en telenovelas. Y entonces igual, son recuerdos de infancia, me recuerdo estas telenovelas que yo pensaba que eran españolas, pero no, tenían como un doble doblaje, no sé, era una cosa muy horrible, así como. O sea, no llegaba con el idioma original. No sé qué, pero eran como, pero sabíamos que eran mexicanas por las caras, ¿no? Claro. Que tenían los personajes. Entonces yo tenía, del universo audiovisual mexicano, yo tenía estas dos imágenes, telenovelas de un lado y del otro lado estas películas muy bonitas desde el punto de vista fotográfico. Y ya cuando llegué aquí y me enteré de muchas cosas, ya entendí también este camino, ¿no? Del cine mexicano. Y una cosa que me ha sorprendido mucho es descubrir cuánto el cine mexicano es apreciado en los festivales europeos, ¿no? Como que los primeros 2-3 años que he estado aquí, Amat Escalante con otra película había ganado en Cannes. Había también esta otra película que se llama Post Tenebras Lux. Post Tenebras Lux. O sea, como que de repente vi que se estaba abriendo como una brecha, ¿no? Del cine mexicano en los festivales europeos. Claro, que muchos dicen por ahí nos echamos un poquito más para atrás, ¿no? De Amores Perros, ¿no? Que empezó como este nuevo boom, ¿no? Del cine. Y que de ahí, bueno, creo que hasta la fecha creo que se ha sostenido mucho este éxito festivalero, ¿no? De las películas mexicanas. Y pasando así un poquito a otra cosa, de la cuestión, por ejemplo, el poder rodar o el poder financiar una película, el poder, no sé si pagártela tú mismo, ¿no? O sea, el mundo indie está aquí y en todos lados. Pero siento que a veces es más fácil o más difícil en países, y tú que tuviste como la oportunidad de estar. En Francia es más fácil, o sea, no hay duda. Por ejemplo, esta película que hice justo el año antes de venir aquí, la financié a través no del Instituto de Cine, el Instituto de Cine francés se llama CNC, sino más bien la financié a través de como recursos de empresas privadas que tienen varias ventanas de apoyos no a películas, sino a proyectos artísticos, y son directos, o sea, no tienes que pasar por otros trámites. Es una relación directa, ¿no? Esta película hablaba de la destrucción de un barrio en la periferia de París, un barrio de migrantes, y yo fui a buscar todas las empresas que construyen y destruyen edificios, proponiéndole el proyecto, y la misma empresa que destruyó estos edificios me financió esta película. Aunque la película tenía un corte casi crítico a este tipo de iniciativa, ¿no? Entonces, Ellos la vieron, me imagino. ellos la vieron y contentos porque de una manera ellos quieren también quedar bien con las personas, ¿no? De un lado sí están cumpliendo una cosa que es más una voluntad política que viene desde arriba, del otro lado ellos tienen también un interés a que su imagen se vea como, un ¿no? poquito actualmente el efecto Coca-Cola, ¿no? Los Exacto. chingo toda la vida y ahorita vamos a reciclar. Sí. Y entonces esto, no digo que es fácil, o sea, sí fue una empresa encontrar este dinero, pero fue posible.
Y de hecho cuando yo llegué aquí en México un poco tenía este esquema. Empecé a pensar, ok, voy a buscar las empresas que más o menos están interesadas en estos temas y a ver si pueden financiar. Y me enteré que aquí cuando pides dinero a una empresa tiene que ser por desfiscalización y entonces tiene que pasar por el IMICINO y entonces todo el círculo, ¿no? Todo el círculo, De documentos infinitos y convocatorias. Entonces sí, yo... O sea, seguramente aquí en México también hay mucho dinero y seguramente aquí en México este dinero puede ser vehiculado a la cultura, pero siento que es un poco menos directo que en Francia por lo menos. Hay más, es como que hay muchas ventanas ya preestablecidas de un intercambio de servicios, ¿no? En este caso esta empresa, esta película le ayudó a guardar su imagen de no sé cómo se dice, mecenas, o de los que protegen también, ¿no? la creación artística. Y entonces, no, sobre todo por montos que no son muy grandes. Por ejemplo, esta película se hizo con 500.000 pesos, que sí, no es poco dinero, pero tampoco es un monto cinematográfico, Okay. ¿no? Entonces, como que por montos como estos no es tan imposible encontrar financiamientos. Después, para hacer una película más, decimos, corpulenta, Más más robusta, fuerte, más, ajá. más larga, con más días de grabación, sí hay que entrar en el círculo del sensei, que es un poco como el IMICINE, obviamente con más recursos, pero el esquema un poco es el mismo. Ya. Lo que sí siento, y esto lo siento a todos los niveles, que sí es una gran diferencia, y de ahí deberíamos empezar a hablar de historia, es que Francia, como ha sido un país colonizador, siempre ha sido muy abierta a apoyar los extranjeros en su creación artística. O sea, a Francia le interesa mucho el punto de vista extranjero a nivel de creación artística. México, siendo un país colonizado, es un poco al revés. Los extranjeros son muy bien tratados. O sea, yo aquí en México encantado, o sea, siempre me han abierto muchas puertas. Sin embargo, del punto de vista de damos un financiamiento a, yo siento que sí hay una restricción, porque para decir, bueno, primero hay que ver los nuestros, que ya han sido muy maltratados durante muchos siglos, y después si queda algo, bueno, para los extranjeros también, ¿no? Es raro porque no es así en el trabajo. En el trabajo yo aquí, cuando eres extranjero, te se abren muchas puertas, ¿no? Pero a nivel de apoyos gubernamentales o apoyos, siento que hay como una visión diferente, como que primero a ver los nuestros y después... Es que pareciera ser que administraciones van y vienen, pero el cine se cuece aparte. O sea, como estamos en una cápsula ahí encerrados, ¿no? O sea que parece que no avanzamos, aunque, vaya, en cuanto a leyes y esto, se están haciendo ya como muchos esfuerzos, ya mucha gente ha levantado la mano. Pero creo que también es un país muy terco, ¿no? O sea, que queremos aquí hacer cine, o sea, casi sí o sí, y como se pueda y como podamos. Y, y lo hacemos, ¿no? O sea, bien o mal. Está. Y también están estas otras películas que no sé qué opines, estos, vamos a llamarle el mundo Derbez, ¿no? Estas películas tan bien queridas para unos y no tan bien vistas para otros. ¿Qué opinas en este tema? O sea, O como sea, de películas... cómo ocupan estas películas las salas, ¿no? Por ejemplo, contra óperas primas que, bueno, están peleando por sobrevivir, ¿no? Tú dices como lo que sucede un poco en las grandes salas que Sí, están al 85-90% exacto. desocupadas por películas Parece que la extranjeras. lucha no es como justa. Sí. El universo del cine en sala es encantador, en el sentido que, antes de todo, con 20 euros al mes, tú puedes comprar como una tarjeta que te permite ir al cine todas las veces que quieres, cuantas veces quieres, durante un mes. 20 euros al mes son como 400 pesos, más o menos. Estos cinemas tienen películas de cualquier parte del mundo, afgana, coreana, china, hindú, hay de todo. O sea, sí, aquí es evidente la cercanía a Estados Unidos. Aquí
Las películas que llegan son sobre todo norteamericanas, ¿no? O sea, norteamericanas de Estados Unidos. Y, y del otro lado es también una cuestión de público. El público es muy diferente. El público francés, por la historia que han tenido, como te decía, están muy interesados a descubrir cosas otras a las que están acostumbrados a ver. Siento que el público de aquí es un poco como un perro que se muerde la cola. No sé si bien primero la oferta de películas y entonces la formación del público o el público ha querido que estas fueran las películas presentadas, pero hay como algo stagnante, ¿no? Y obviamente los intereses económicos son tan fuertes que no siento que esto puede cambiar. Pero también porque siento que no hay muchas pequeñas salas. Porque en París, por ejemplo, hay salas muy chiquititas, o sea, hay salas de 40 lugares, 30 lugares. Y en estas salas puedes ver películas muy chiquitas, ¿no? Chiquitas en el sentido de no grandes producciones, pero no de menor calidad. Y aquí sí siento que hay momentos en el Debería de cual... haber más espacios así. Sí, de 6 salas, 5 son Avengers y una otra película, ¿no? Pero al mismo tiempo hay como mucha efervescencia. Lo que sí yo siento que es increíble de México es esta gana infinita, ¿no? Porque actualmente en Francia, en Europa, también hay una especie de atmósfera un poco negativa, en el sentido como una especie de los tiempos de oro se han acabado y ahora qué hacemos, ¿no? Y siento que hay mucha depresión también desde el punto de vista creativo. Mientras que aquí yo siento, es un poco triste decirlo, pero yo siento que como no ha habido una grande época de oro, no hablo del cine porque hay una época de oro del cine mexicano, pero digo, del punto de vista de la abundancia, de la producción económica interna en México, pues las personas siempre han buscado la manera de hacerlo. Y esto continúa, ¿no? Como una efervescencia de nosotros lo queremos hacer y a ver cómo lo hacemos. Mientras que conozco un montón de franceses, italianos o alemanes que dicen, nosotros estábamos acostumbrados a hacer con mucho, ahora cómo vamos a hacer con menos, ¿no? Y se bloquean totalmente, están como en una pasividad. Claro, ya, ya, ya. Y bueno, también cambiándole totalmente el tema, tenemos la parte de la filosofía, la fotografía, análogo, ahora en el mundo del cine. Todas estas referencias o todas estas enseñanzas, ¿no?, que te ha puesto profesionalmente, cuando te toca dirigir, que es algo que también me gusta explorar, ¿no?, con la gente, de cuál es tu manera ¿no?, de dirigir. O sea, ¿eres de los directores que se clava con los actores, con los personajes, o el director que no importa de dónde vengo, a dónde voy el personaje, y hay un presente y nada más? ¿Te gusta más trabajar con cámara? ¿Te gusta más trabajar con el actor? ¿Cómo es tu proceso? De las veces que he tenido así más trabajo en la ficción, yo siempre me he apoyado de otra persona. En el caso específico es mi hermano. Mi hermano es coach de actores y él viene del teatro, ¿no? Entonces tiene una formación a nivel de, como de dirección de actores más fuertes desde el punto de vista académico, ¿no? Clásica, ¿no? De Stanislavski, todos estos grandes, ¿no?, que han escrito acerca de la dirección de actores. Entonces a mí siempre me ha gustado mucho trabajar con él. Nos hemos peleado bastante, varias veces, pero al final siempre caemos en el trabajar juntos, ¿no? Y en estos trabajos que hemos hecho, yo he trabajado mucho en todos los ensayos precedentes a la grabación, y cuando ya había como llegado a un momento en donde sentía que el personaje había logrado un poco lo que quería, después dejaba a mi hermano hacer lo demás. Y durante la grabación, entonces durante la filmación, dejaba muchísima confianza en mi hermano. O sea, él estaba ensayando con los actores, mientras que yo con el fotógrafo estábamos viendo el cuadro, estábamos viendo la dinámica, mientras que estaba intentando también entender si había que cambiar cosas del punto de vista de meter la cámara. Entonces, si yo me tomaba un poco más este placer mental y físico
de estar pensando un poco más a la escena, en la dinámica de la escena y a visualizar la edición también, que estar ensayando con ellos, porque ya sabía que mi hermano con total confianza iba a ir en la dirección que yo le había dejado en sus manos, ¿no? Esto es un caso particular, o sea, no he visto mucho hacer esto, y pienso que viene un poco también de una tradición italiana, o sea, siento que ahí hay algo casi genético, porque en Italia se trabaja mucho con non actores, es un poco una tradición del neorealismo italiano. Y entonces, con los non actores, tú puedes llegar a ensayar mucho en la pre y para que entiendan lo que estás buscando, pero no le puedes pedir la misma actuación que a un actor. Entonces llega un momento en el cual es mejor parar totalmente este trabajo y dejar que salga a la superficie la verdad de la persona y no del personaje, ¿no? La verdad del individuo y no de lo que tiene que representar. Y de hecho, en mis experiencias siempre he buscado en estos non actores individuos que casi son el personaje, o sea, que de por sí tienen el personaje en su cuerpo. Entonces, solo cuestión de limpiar gestualidades que no funcionan, limpiar tics físicos que no funcionan, limpiar repeticiones, limpiar también, sabes, cuando tú dices a alguien, ok, acción, ellos quieren hablar, sienten esta cosa que la palabra va a ser la verdad, ¿no? Y entonces hay que limpiar esto, ¿no? No se trata de hablar, se trata de tu presencia, tu cuerpo, ¿no? Aquí. Más bresoniano el asunto, ¿no? Más bresón. Pero entonces te gusta trabajar más con no actores, ¿verdad? Sí. En general sí, aunque por ejemplo por esta película mexicana, Eterno Retorno, hay 3 papeles que son muy difíciles, o sea, 3 personajes que son muy complejos. De hecho, esta película la escribí con Carlo Correa, y entonces para estos 3 personajes es mejor tener actores muy sólidos, ¿no? Y entonces el trabajo ahí va a ser cómo vamos a mezclar los non actores con los actores para tener una homogeneidad. Y ojalá que mi hermano también pueda venir para seguir un poco en esta tradición, ¿no? Eso lo quiero ver porque he trabajado contigo y veo que eres muy clavado, muy terco, o sea, en el buen sentido, con los actores, ¿no? Por eso tenía como esta duda, bueno, ¿cómo Calone crea los personajes? Porque tal vez uno cuando te toca estar como fotógrafo, o sea, ya tienes el cuadro, lo que tú quieras, hay entendimiento con el director y de repente, pues tú como fotógrafo al escuchar a varios directores más o menos vas viendo, ¿no? Cómo si se inclina más por la cámara que cuente o por el actor o casi a veces se voltean y te dicen, tú pon el cuadro bonito y ya está, ¿no? Y en tu caso es así como súper clavado y les repites ¿no? Y esa parte también es buena, o sea, aprendes, ¿no? A ver a otros directores y tenía como esta duda. Y sería interesante, ¿no? Ahora con tu hermano, si dices que es mucho más clavado que tú, quiero ver esa parte, ¿no? Pero bueno, actualmente estás en la preproducción de tu peli, ¿no? Sí. Que, bueno, estás como muy en la pre, ¿no? Sí, estamos en... el guión ya he perdido el número de versiones que ha tenido, pienso que estamos como a la 15ª versión y ya estoy satisfecho de esta versión. Hay unas cositas que todavía se deben cambiar. Estoy trabajando con un productor del DF que se llama Julio Rustraín y él ahora está como en la fase de cerrar acuerdos con empresas, ¿no? Para entrar a la oficina. Y entonces estamos empezando la búsqueda de locaciones para hacer una carpeta más verdadera, ¿no? De lo que va a ser la película. Y en esta búsqueda, entonces, pues es una cuestión de magia, si la magia sucede o no sucede. Pero yo he tomado un montón de fotos, ya he viajado mucho, he ido buscando locaciones por mi cuenta, entonces tengo ya toda una construcción mental que está lista. Ahora es solo cuestión de armar el esquema financiero ya y lograrlo, ¿no?
Pero después lo que sí va a ser un trabajazo es la búsqueda de los actores, porque ahí yo no soy por nada un experto de los actores mexicanos. Entonces voy a confiar mucho en él y en lo Un director de casting, ¿no? También. Sí, un director de casting y buscar. Y después lo que me da mucho miedo es que justamente quiero encontrar a estos no actores en estas comunidades en donde vamos a grabar. Y ahí siento que es muy diferente de Europa, porque ya he hecho algunos intentos. Es como que aquí a las personas les da mucha vergüenza, están como en una especie de repulsión hacia el universo cinema, cámaras, ¿no? Como que le diera miedo. Mientras que en Italia o en Francia, cuando tú dices a un chavito de una prepa, oye, me gustaría que participara en este proyecto, él encantado corre hacia ti y lo quiere hacer, ¿no? Aquí es como que hay un espanto. Puede ser por cuestión de seguridad, porque Claro. no sé por qué, pero aquí hay un espanto. Entonces, Sí, el casting debe ser mucho más grande y la búsqueda mucho más profunda, ¿no? sí. Ok, bueno, pues ya para salir ya de última, bueno, no, antes, también un proyecto que, bueno, creo que ya se expuso en el CCU, creo que ahorita ya no está en otra galería, ¿no? Ya... Una parte de las fotos están en un museo que se llama el Museo de la Memoria, que está por Analco, Okay. que de hecho me parece le quedan una semana y media todavía. Solo la parte fotográfica. Solo la parte fotográfica. Y la parte de vídeo estamos en contacto con un museo del DF, que ya no me recuerdo el nombre, pero que me está diciendo Jesús, y con la Alianza Francesa. Entonces, ojalá que se cierre esto para exponerlo de nuevo aquí en Puebla, en la Alianza Francesa o en este Museo del DF. Que justo es la parte que yo quería hablar así muy rápido y felicitarte, me gustó muchísimo la parte fotográfica, lo que hiciste de foto fija, se me hizo así como súper interesante, me gustó mucho. El formato medio, ¿no? La parte digital, o sea, eso me encantó, ¿no? Ya tenía ganas de ver algo en formato medio. Y esto vale muchísimo la pena, o sea, qué bueno que se está moviendo y que se siga moviendo más. Y eso, felicitarte. Y ya por último, siempre se lo preguntamos a todos, un poquito de los 3 directores que te hayan volado la cabeza. Creo que al inicio los mencionaste, pero no sé si hay algunos otros nuevos directores que te llamen la atención. Yo soy muy malo con los nombres. Okay. Hay películas que me han llamado mucho la atención, me recuerdo más el nombre de las películas que de los directores. Pero de los directores, sí, los que actualmente le tengo cariño y admiración es Spielberg, por ejemplo. Yo sé que tiene una manera clásica, como también está en el cine americano, pero siento que es un autor que tiene este buen equilibrio entre contenido, imagen, dimensión de la producción. O sea, siento que sí, sus películas buscan siempre una parte importante que decir, pero después no me encariño mucho con los directores, como que voy por películas, ¿no? Y por ejemplo, una película increíble que he visto el otro día es esta del Faro, que me ha impactado, y estoy también un poco como acercándome al mundo de la docuficción. Como el año pasado vi una película de docuficción que se llama El Vicepresidente, no sé si la has visto, y me ha encantado, una película magnífica que te abre los ojos sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos y todo lo que sucede por detrás. Y tengo ahora una gana de explorar más esto, como de ir buscando más. Si no, otros directores que también son un clásico para mí, Antonioni, por ejemplo. Antonioni es otro director que tiene esta onda filosófica, ¿no? En sus películas, pero también muy contemplativa, muy estética. Y pues sí, hay un montón de películas que sí que me han marcado en estos años, sí, hay muchísimas. Por ejemplo, también me está gustando mucho también la animación, el mundo de la animación, entonces como que también voy buscando por ahí. De hecho estoy pensando, y esto lo aconsejo a los estudiantes,
que verán este vídeo, que algunas veces hay un poco que salir del mundo del cine y ir hacia algunos universos más realizables. Por ejemplo, pienso mucho en la novela gráfica. Al hecho que algunas veces pienso que es un medio muy cinematográfico y sin tener esta necesidad del cine, ¿no? De toda la industria. Y entonces estaba pensando que hay muchas cosas que me gustaría escribir y representar a través de imágenes, cómo podría ser pues con una novela gráfica, por ejemplo. Es un ejercicio muy bueno, ¿no? Como para Sí, y empecé a leer, entonces yo soy muy como autodidacta en muchas cosas, ¿no? Y muy básico también, muy sencillo. O sea, empecé a tener esta idea, empecé a buscar grandes novelas gráficas, ¿no? En Google. Y me salió esta que se llama, de Alan Moore, ¿cómo se llama? Olvidé, pero Alan Moore, un autor de Estados Unidos. Y encontré varias, V por Vendetta, él escribió también una del Joker. Y sí, hay grandes historias que se han contado por imágenes que no son cine y de repente nos pueden ayudar, ¿no? Claro, sin otra herramienta más, ¿no? Sí, porque al final hay que ser casi como un motor a diésel, o sea, hay que ir lentos, ¿no? Algunas veces uno quiere ya lograr un proyecto y se da cuenta que el proyecto de cualquier forma, aunque mañana te dieran el dinero, no lo puedes hacer porque no están todas las cosas listas, ¿no? Entonces, en lugar de frustrarse de esta ganas de querer acelerar el proceso, es mejor tener otros pequeños proyectos como en paralelo, ¿no? Ok, esto es el gran proyecto. Para mí el gran proyecto es Eterno Retorno. Me he dado cuenta que no se podía hacer rápido como lo he hecho en Francia, entonces he empezado a abrir otros mini proyectos que se pueden hacer al mismo tiempo de manera que uno no se oxida, ¿no? Como claro, sí, en la creación. Ok. Pues muchísimas gracias. De nada, a ustedes. Eso es todo, chicos. Tenemos una película.